Dios es bueno. Por favor, abra su Biblia. Primera de Corintios 1:18. Primera epístola de Corintios capítulo 1 verso 18. ¿Lo encontró? Bueno, vamos a leer la palabra, hermanos. Dice así. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Una vez más, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a orar. Ore por mí, hermano, ayúdeme. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en esta mañana, todavía, Señor. Gracias por tan gran amor y misericordia que tú, Señor, has revelado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, yo me declaro incompetente para tan gran tarea de hablar de ti, Señor. Me declaro, Señor, falible, ilimitado, en muchos sentidos limitado. Pero confío en ti, Señor, en que con tu ayuda y tu gracia podremos el día de hoy llevar a un buen puerto este sermón, este mensaje, para que llegue a cada corazón, Señor, y a cada vida de mis hermanos y mis hermanas que están hoy acá. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. El día de hoy vamos a tener nuestra Santa Cena y para tal caso vamos a tener un tema especial. Estoy muy contento, estoy con mi púlpito favorito. Gloria al Señor. Dios es bueno. Hoy vamos a meditar en un tema especial, hermanos, que se titula Cristo, poder y sabiduría de Dios. Amén. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Estamos haciendo una pausa de nuestra serie que estamos viendo en estos domingos, en donde hemos estado hablando acerca de la Reforma protestante, que por cierto se nos va a alargar un poco hasta noviembre, porque el último tema lo daremos el domingo que viene. Amén. Vamos a insertar este tema acá a modo de devocional, muy importante, para que a la hora de que el día de hoy tomemos la cena lo hagamos con entendimiento de lo que estamos haciendo, con temor, con reverencia, porque eso es muy importante. Siempre que tomamos la cena del Señor debe de ser con mucho temor y mucho amor por Dios. Amén. El día de hoy usted se va a llevar a la boca pan y vino, los que podemos participar, ¿verdad? No todos podemos participar, pero los que podemos participar el día de hoy, hermanos, vamos a tomar pan y vino, ¿ok? Y cuando usted tome la copa de vino y usted se la lleve a su boca, usted está diciendo algo. O sea, no es nada más cualquier cosa. ¿Por qué lo hacemos? Es algo muy importante. Prácticamente estamos diciendo que estamos bajo un nuevo pacto, un pacto superior, un pacto que es la sangre de Cristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario para nuestra salvación. ¿Ok? Dice que su cuerpo fue partido de la misma forma que él partió el pan la última vez que él tomó la cena con sus discípulos, y esa sangre fue derramada en la cruz, y por eso tomamos vino, el fruto de la vida, hermanos, en una copa. Quiero empezar mi sermón a modo de introducción haciendo unas preguntas y dándole respuesta a estas preguntas. ¿Okay? La pregunta número 1 dice así, dice, ¿por qué los cristianos lo resumimos todo a Cristo? A su nacimiento, a su vida, a su muerte y su resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? En Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su obra mientras estaba vivo.
el que está exaltado ahora, está en gloria, en exaltación a la diestra del Padre. Y conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo las respuestas. Y vamos a ver Hebreos 9:22 para dar una respuesta. ¿Por qué nosotros los creyentes, los cristianos? Acuérdese que no todo el que cree en Cristo es cristiano, hermano. Hoy mucha gente cree en Cristo, pero creer en Cristo y confiar en Cristo plenamente para salvación son dos cosas diferentes. Hebreos 9:22 dice así. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Ahora ponga atención en esto que sigue. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En el tiempo de la ley, antes de que Cristo viniera, estaba estipulada una lista de reglas enorme, gigantesca, acerca de el sacrificio que se debía de presentar por cada uno de los pecados. Había pecados que se expiaban con la sangre de aves, había pecados que se expiaban con la sangre de animales un poco más grandes, como los corderos o los carneros, y había pecados que se expiaban con novillos, con vacas, ¿verdad? Cada uno de la lista es enorme y cada pecado tenía su prescripción diferente, ¿ok? Antes de que viniera Cristo, hermano, cuando una persona pecaba, no era suficiente decir, Padre Santo, perdóname, me arrepiento y ya, podías tener paz. No tenías paz, aunque tú dijeras de todo corazón y tú cometías un pecado, vamos a suponer una persona que cometía robo o adulterio y le decía a Dios el Padre, perdóname, me arrepiento, no era suficiente. ¿Por qué? Porque para que el pecado de verdad fuera perdonado por Dios, era necesario que se presentara el sacrificio correspondiente y esa sangre de ese animalito tenía el valor para poder Dios remitirle el pecado a la persona. Dios miraba esa sangre, la vida de ese animalito era prácticamente la que pagaba por el pecado de ese pecador. ¿Okay? Ahora, nosotros en Cristo, hermano, ya no tenemos que estar ofreciendo más sacrificios por nuestros pecados. Por eso es que ahora en Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos y expresamos con nuestras palabras, Señor, perdóname, por ejemplo, usted es cristiano, usted dice una mentira, usted hace algo, habla mal de alguien o qué sé yo, una mirada lasciva en un momento, en un segundo uno puede pecar, todos somos pecadores, y con que usted diga, Señor, perdóname, es suficiente. ¿Por qué? Porque ahora usted está bajo la sangre de Cristo. Toda la sangre que se derramó antes que Él viniera era solamente una sombra o una figura que apuntaba a un sacrificio único, suficiente, ¿verdad? Y que ya no hacía necesarios más sacrificios. Por eso es que usted necesita entender bien quién es Cristo. Antes de que usted tome el vino, usted necesita saber qué es lo que usted está haciendo. Es muy importante que lo hagamos con ese entendimiento. Hermanos, si usted no cree en el nacimiento virginal de Jesucristo, si usted no cree que su vida fue sin pecado, si usted no cree que Él murió en una cruz, que resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre, si usted no cree eso y usted es nuevo, no se preocupe, usted poco a poco va a ir siendo formado doctrinalmente y por la palabra usted va a ser convencido de que esas doctrinas son verdaderas y que son doctrinas bíblicas. ¿Ok? Ahora voy a decir algo fuerte. Si usted es nuevo, está bien, es tolerable que todavía diga, yo no entiendo eso del nacimiento virginal, no entiendo eso de que su vida fue sin pecado, o cómo es eso que resucitó, cómo es eso que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero si usted es una persona, hermano, ya viejo en el Evangelio, con muchos años en el Evangelio, y que en un tiempo creyó estas doctrinas, pero que ahora años después ya en Cristo usted las está poniendo en tela de juicio, no hay nada que podamos hacer prácticamente para sacarlo de su herejía. Entonces, ¿qué sugiero? Yo sugiero que si usted es un cristiano que está dejando de creer estas doctrinas por muchos argumentos filosóficos, por muchas cosas, por muchos debates que usted tiene con otra gente y de repente usted empieza a ponerlos en tela de juicio, yo le voy a decir una cosa, esta iglesia no es para usted. Usted no es bienvenido en esta iglesia. Así, directo.
¿Por qué? Porque esas herejías, hermano, cuando se meten a una iglesia y comienzan a carcomer como gangrena, empieza por uno, dos, y ese se los comienza a meter a los demás y a meterles duda a los demás y a contaminar a los demás, eso daña. Y cuando una manzana está podrida, ¿qué se hace para que no pudra a las demás que están en la canasta? Se quita. Así de delicadas son estas doctrinas, no son negociables. Entonces, si usted es nuevo, ok, no hay problema. Por la palabra usted va a ser convencido de que son doctrinas bíblicas. Pero si usted es un cristiano viejo de años que dice, yo no creo mucho en eso de que una virgen dio a luz. No, yo no creo en eso tanto de que como Cristo era hombre o era Dios, pecó o no pecó. Es que a mí eso no me cabe en la cabeza. Yo mucho tiempo creí eso, pero ahora estoy dudando. Váyase. Porque nosotros somos una iglesia cristiana. Y estas son las doctrinas que nos definen a nosotros como una iglesia cristiana. ¿Ok? Pregunta número 2. Hay herejías destructoras, hermano, que hay que cortarlas de raíz porque son como veneno que se riegan y hacen daño al cuerpo de Cristo. Número 2, ¿por qué Cristo tiene este poder para llenar una vida de una forma tan plena que la persona no necesita nada más para sentirse satisfecho? ¿Por qué nosotros los cristianos todo lo resumimos a Cristo? Cristo me salvó, Cristo me cambió, Cristo me santifica, Cristo me ayuda, Cristo es mi Dios. ¿Por qué? Vamos a ver la Biblia, Hechos 16, 30, 33. Dice así, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Usted se acuerda de este pasaje? Carcelero que cree que se han escapado y él entrega su vida al Señor, y los apóstoles le dan la receta de la salvación. Le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No le mandan más cosas. ¿Por qué? Porque creer en Jesucristo, hermanos, y confiar plenamente en su sacrificio expiatorio en la cruz, con todo el corazón, es suficiente para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Obviamente después él viene y ¿qué hace? Se bautiza. Note que no se circuncida, note que los apóstoles no lo mandan a circuncidarse. A lo mejor muchos cuando hablo de estas cosas de la ley no lo entienden, pero yo sé por qué lo estoy diciendo, ¿ok? Sino que lo manda a bautizarse, que es la señal de que nosotros hemos creído en Cristo. La circuncisión era la señal de que tú habías llegado a ser pueblo de Abraham, descendiente de Abraham. ¿Okay? Pero el bautismo vino a sustituir todo eso, y en la era cristiana, cuando nosotros vamos a las aguas, nosotros estamos diciendo que el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. 3. Estoy contestando las tres preguntas a forma de introducción y luego vamos a analizar el pasaje y luego vamos al punto final. Dice, ¿por qué somos tan cristocéntricos? Génesis 1:1. Vaya conmigo ahí. Dice, en el principio, todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Okay? Usted debe entender algo, hermano. Cuando usted lee la Biblia, usted debe de buscar en todos los libros de la Biblia, en todos los capítulos, en todos los versículos, en todos los pasajes a Cristo. Porque la Biblia, hermanos, es un libro sobre Jesucristo. ¿Okay? La palabra hebrea aquí para Dios es la palabra Elohim. Y significa, literalmente significa dioses en plural. ¿Ok? Ahora, no es que nosotros somos politeístas, nosotros somos monoteístas, nosotros creemos en un solo Dios, porque deidad solamente hay una. Deidad solamente hay una, pero esa deidad está compartida en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Esta es una enseñanza, hermano, que se ha creído y que los hijos de Dios la han creído por milenios,
Quizás la revelación de la Trinidad se fue completando conforme la Biblia se fue escribiendo y el Nuevo Testamento se escribió, pero desde el principio de los tiempos, todos los rabinos judíos y la gente más docta en la Escritura siempre supo que en Dios había una pluralidad, Elohim, dioses. Obviamente los traductores tuvieron mucho cuidado al traducirlo para que eso no suene a politeísmo, creer en muchos dioses. Pero en el mismo versículo pareciera una contradicción. Muchas veces cuando hay muchos versículos en la Biblia, lo invito a leerla completita de tapa a tapa, y hay muchos versículos que habla de uno y habla de dos al mismo tiempo, o habla en plural y habla en singular al mismo tiempo. Porque este versículo, aunque Elohim es dioses, creó, está en singular. Lo correcto sería los dioses crearon, pero es los dioses creó. La palabra bara es la que se tradujo ahí para crear. ¿Okay? Entonces pareciera una contradicción, pero no hay una contradicción, sino que ahí mismo nos está hablando de que Dios es una pluralidad y Dios es ¿qué? Uno. Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando usted quiera analizar este versículo con alguien que dice, no, nosotros negamos completamente que hay una pluralidad de Dios, usted pregúntele por qué hay simplemente pregúntele, dime qué significa Elohim. Así, dime qué significa Elohim. Si le dice Dios, está errado, porque no significa eso. Todas las palabras hebreas que terminan en terminación him son plural. ¿Ok? Por ejemplo, hermanos se dice ahim, hermanos en plural. ¿Ok? Entonces debemos tener mucho cuidado. Este versículo, hermanos, nos habla de que desde el principio Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han estado juntos y que son la deidad. Hay una sola deidad, hay tres personas. ¿Ok? No hay tres dioses, hay una sola deidad en tres personas. ¿Ok? Muchos citan también Deuteronomio, donde habla de la Shema de Israel, ¿no? Que dice, oye Israel, tu Dios uno es. Pero igual, la misma palabra que en hebreo es Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. El mismo versículo contiene pluralidad y singularidad. Yahweh, un Dios. Elohim, dioses. Echad, más de uno. Porque ahí no es uno de uno solo, sino de un compuesto. Por ejemplo, en el matrimonio, el hombre y la mujer se unirán. El hombre y la mujer se unirán y serán ¿qué? Una sola carne. Dos elementos que se vuelven uno. Eso es exactamente lo que sucede también en la pluralidad del Señor. Vamos a ver Apocalipsis 22, 21. Dice así, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La Biblia, hermanos, es un libro de Cristo de tapa a tapa, por eso se lo dije. Desde Génesis 1:1, ¿ok? Dios en pluralidad, hasta el último versículo encontramos a Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo es Dios. Y bueno, una vez contestadas esas preguntas, vamos a ver rapidito nuestro pasaje, hermanos. Nuestro tema se titula Cristo, poder y sabiduría de Dios, y vamos a analizar la primera frase. Dice la palabra de la cruz. Este es el apóstol Pablo hablando, y esta expresión, el apóstol Pablo usó mucho esta expresión cuando habla de la palabra de la cruz. Se refiere al evangelio, se refiere al nacimiento virginal de Jesucristo. O sea, esta palabra implica muchas cosas. Implica su nacimiento virginal, su encarnación, su crucifixión y su resurrección. Eso fue el énfasis, hermanos, de los apóstoles: predicar el evangelio, predicar que por medio del sacrificio de Jesucristo hay salvación, hay vida eterna. Ahora, ¿cuántos sabemos que Dios es sabio y poderoso? Dios es sabio y poderoso. Vemos el poder de Dios y la sabiduría de Dios por todos lados. Lo podemos ver en la creación,
Qué hermosa es la creación, el balance tan perfecto que hay en la creación, lo podemos ver en la complejidad del ser humano. ¿Okay? Nosotros somos seres bastante complejos, más avanzados que cualquier computadora muy sofisticada que exista en estos días. Podemos ver la sabiduría de Dios en su palabra, el poder de Dios en su palabra, pero a Dios le ha placido, hermanos, que la máxima revelación de su poder y de su sabiduría sea Jesucristo. Cuando Dios, hermano, antes de que Dios comenzara a traer a existencia todo lo creado, todo lo que hoy es físico, en Dios, la escena más importante de toda la historia de la raza humana, ¿sabe cuál era? Era el Calvario. La cruz, en el Calvario, y en esa cruz su Hijo. Prácticamente esa escena es la que define toda la historia de la raza humana. A Dios le plació que por medio de la predicación de ese mensaje, de la cruz de Cristo crucificado, pudieran ser salvos los pecadores. Por eso es bien importante que nosotros entendamos todo esto. Mucha gente está en contra de tener una cruz en el altar. Cuando nosotros la ponemos seguido me escriben: pastor, dice usted que es cristiano, ¿y por qué no quita esa cruz? Porque la cruz es bíblica. ¿Sabe qué no es bíblico? La estrella de David no es bíblica. Búsquela en la Biblia. ¿Dónde está? En ningún lado. La cruz está en la Biblia. No, pero es que ahí murió Jesucristo, ¿y cómo van a ponerlo si es un símbolo de su tortura, es un símbolo de su muerte? No, señores, es un símbolo de nuestra redención, de nuestra salvación. Estamos viendo la época en que los cristianos ven muchos videos en YouTube que les enseñan que la cruz es babilónica, que la cruz no sé qué, que la cruz no sé cuánto, y odian la cruz, pero aman la estrella de David, que no está en la Biblia. Busquemos cuál de las dos está más en la Biblia, la estrella de David o la cruz. La cruz, señores. Y la estrella de David ni aparece, nunca, jamás. Mucha gente es muy legalista y se enoja. Dice: nosotros, por ejemplo, tenemos unos business card y en un lado está una cruz. Y hay gente que cuando uno se la da, la mira y dice, y son cristianos, pero tienen aversión a la cruz, porque les han enseñado que eso es babilónico y que es el arma de tortura, y hasta te salen con filosofías que suenan muy inteligentes, ¿no? ¿Tú guardarías en tu casa la pistola con la que mataron a tu hijo? Y pues claro, la respuesta es no. No, pero por medio de eso ellos te quieren hacer razonar que la cruz es mala y es antibíblico y es ocultista y no sé qué, y que por tanto debemos erradicarlas. Hay muchas iglesias que ponen un pináculo y en su templo y hasta arriba una cruz, o en sus tarjetas o en cualquier propaganda que hagan. Es un símbolo cristiano, hermanos. ¿Ok? Pero bueno, eso fue extra. Vamos, hermanos, a ver la siguiente frase. Dice: el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Estamos ahí en el texto base. ¿Ok? El mensaje de la cruz dice que es locura a los que se pierden. La palabra locura aquí, la original, la palabra griega es moria y significa tontería. ¿Qué tontería?, dijeron los griegos cuando Pablo llegó a predicarles allá. ¿Me dices tú que el Hijo de Dios murió en una cruz y que si yo creo en su sacrificio yo voy a ser salvo? Eso es una tontería. Los dioses no mueren. Porque desde su perspectiva griega ellos pensaban en los dioses del Olimpo y en todo lo poderosos que ellos son, supuestamente, porque son seres míticos. ¿Ok? Y para los judíos dice que fue tropezadero. Para los judíos tropezadero y para los griegos locura. Es decir, es una tontería. Si murió no puede ser Dios. ¿Cómo puede morir Dios? Por lo tanto, Cristo no es Dios. Eso es lo que empieza a razonar la gente cuando tú le hablas de que Cristo murió en la cruz. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no creó otra forma de salvar a las personas? ¿Por qué tuvo un Dios tan sabio que pensar en un método de redención donde Él enviaba a su Hijo a colgar en una cruz y a ser maltratado para nuestra salvación? ¿Un Dios tan sabio no pudo haber pensado en otro método? ¿Por qué? ¿Por qué la gente comienza a razonar así, hermano? Porque para ellos el mensaje de la cruz es que locura. ¿Por qué? Porque dice que son los que se pierden. Pero continuamos y luego dice: pero a los que se salvan, es decir, nosotros, la cruz o el mensaje de la cruz o la palabra de la cruz, hermanos, es poder de Dios. Poder de Dios.
La gente que no creen en el Evangelio se dicen sabios, pero la Biblia los llama necios. Claramente está en el Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, los que se profesan ser sabios dicen que no creen en Dios, pero Dios los llama necios por no creer en la salvación que a Dios le ha placido dar por medio del sacrificio de Jesucristo, hermanos, en la cruz. Dios escondió, por así decirlo, su máxima sabiduría y su máximo poder en una cruz. ¿Para qué? Para que sea tontería para los que se pierden. Para los que se pierden es una tontería, no me hables de eso. Pero para los que nosotros, el Señor nos ha escogido por su gracia, es poder y sabiduría de Dios. Ok, bueno, el verso es corto, hermanos, ya lo terminé. Pero en la parte final del sermón yo quiero que hagamos un recorrido por medio de la Escritura y veamos por qué Cristo es el más grande que todos los personajes de la Biblia. Porque yo le digo, ¿verdad?, que la Biblia es un libro sobre Cristo. Usted me dice, no, hay mucha gente ahí también. En la Biblia sí, pero siempre, la gente más importante de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre hay un versículo en la Biblia que a Cristo lo pone sobre ese personaje. Siempre. Por ejemplo, vamos a hablar del primer hombre que existió en esta tierra, Adán. Cualquiera podría decir, no, Adán fue súper grande, súper importante, porque todas las personas descendemos de él. Pero Romanos 5:19, vamos a leerlo, dice que porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue ese hombre, hermanos? Adán. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vemos que este versículo pone a Cristo por sobre Adán. Aunque Adán haya sido de una importancia, hermano, suprema para la raza humana, para que exista la raza humana. Adán es de vital importancia para que la raza humana exista. Pero Cristo está por sobre Adán. Porque Adán, hermanos, en la comodidad del huerto y con un montón de árboles frutales, no pudo soportar la tentación de morder el fruto prohibido, que no sabemos cuál era. ¿Cuál fue el fruto prohibido? No sabemos. ¿Cuál fue el pecado? Desobedecer lo que Dios había dicho. No hagas esto. El fruto prohibido en sí es el pecado. ¿Ok? Adán cayó en la tentación y Cristo en el desierto con 40 días de ayuno, en un sol abrasador, con mucha hambre. El diablo, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come, aliméntate. No, Cristo se podría hacer unos panes deliciosos con esas piedras, hermano. Pero Cristo venció. Adán falló, Cristo venció. Cristo es superior que Adán. Vamos a analizar otros hombres grandes de la Biblia. Abraham, ¿qué me dice de Abraham y todos sus descendientes? Abraham y todos los patriarcas. Para los judíos, Abraham era un referente cuando Cristo vino. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? No somos esclavos porque somos descendencia de Abraham. Para el judío era siempre estar citando Abraham, Abraham y Abraham. Y mire lo que les dijo Jesús, hermanos, en Juan 8:57 al 58. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y si usted sigue leyendo, no sé si antes o después de estos versículos hay uno que dice que Jesús dijo, Abraham vio mis días y se regocijó. ¿Cómo es eso? Abraham entendió que Cristo iba a venir. De una forma profética él lo entendió, que Cristo iba a venir. Por eso es que cuando van al monte Moriah, ¿se acuerda? Con Isaac. Me gusta Génesis 22:6, no lo traigo, pero estudio en su casa. Me encantó ese verso porque dice, hermano, que cuando caminaron 3 días de camino y por fin llegaron al monte Moriah, Abraham le dijo a todos sus siervos, quédense acá. Voy a ir con el muchacho, vamos a adorar y vamos a volver. Él sabía que no era verdad, en sí literalmente no era verdad, porque él sabía que Dios le había mandado a sacrificarlo. ¿Y sabe a quién le echó la leña a Abraham? A Isaac. Es un poco injusto, ¿no? Echarle la leña a tu hijo encima. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham necesitaba llevar libre las manos. En una mano llevaba fuego y en otra mano llevaba un cuchillo. Y no sé si usted lo puede ver, pero
Génesis 22 es una de las sombras proféticas más grandes que habla de Cristo. Porque así como Isaac llevaba la leña, Cristo llevaba la cruz. Y así como Abraham, hermanos, llevaba el cuchillo y el fuego que representaban la muerte y el quemar en una ofrenda encendida a Isaac, del mismo modo nos enseña la Biblia que al Padre le plació derramar la ira sobre el Hijo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Esa ira, por decirlo así, o ese castigo que Abraham iba a traer sobre Isaac, tenía que degollarlo, tenía que encender la leña. Es el castigo que el Padre Eterno trajo sobre su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos hermanos redimidos. Dice la Biblia que cuando Abraham levantó el cuchillo, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios le habló, Dios le gritó: Abraham, he probado tu fe. Ahí está un carnero trabado en un zarzal, sacrifícalo. Y allá hay otra enseñanza, porque fíjese que no fue un cordero, porque el cordero que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Abraham dijo: el Señor proveerá cordero, pero había un carnero, un cordero, porque estaba reservado para el sacrificio final. Ahí es cuando Abraham entendió que un día iba a venir el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús en un momento de su ministerio dice: Abraham supo de mí y se regocijó. ¿Y cuándo? En ese momento, cuando él estaba a punto de sacrificar, hermanos, a Isaac. Lean Génesis 22 en su casa, está muy interesante. ¿Okay? Cristo no vino, cuando Cristo está, hermano, en Israel, en ningún momento se pone a darle gloria a los patriarcas, nunca. Al contrario, siempre dice: yo soy mayor, yo soy más importante. Ya vimos a Abraham, veamos el caso de Jacob. En Juan 4:12 al 14 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, cuando está hablando con la mujer samaritana, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús no le dijo a la samaritana: ay, sí, nuestro padre Jacob, bendito sea nuestro padre Jacob, qué pozo tan bueno nos dio. Dijo: no, esa agua no quita la sed, yo quito la sed. Nunca estuvo alabando a los patriarcas, porque Cristo es muchísimo mayor que todos los patriarcas juntos, que Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá y todas las tribus juntas. Él es el verdadero Israel, por así decirlo. Cristo es el verdadero Israel. Israel, hermanos, si usted le pregunta actualmente a un rabino judío ortodoxo que no creen para nada, o por supuesto en Cristo, y usted le pregunta: ¿cuál es la interpretación de Isaías 53? Isaías 53 es el pasaje que habla de el siervo sufriente de Jehová, de Jesucristo que vino y nos redimió. Usted le pregunta: ¿qué significa eso? ¿Qué significa Isaías 53? Esta es la interpretación de un rabino que no cree en Cristo. Ellos dicen, hermano, que Isaías 53 se refiere a Israel, que Israel es el siervo sufriente de Jehová, y que por medio de todo el sufrimiento que ellos han llevado, las persecuciones, los exilios, las deportaciones, muchos enemigos que han tenido, por medio de ese sufrimiento Israel ha llevado el pecado del mundo. Que Israel es el que lleva el pecado del mundo, porque Israel es el verdadero Hijo de Dios. Pero hay un problema, porque Isaías 53 describe a un siervo sufriente, a un siervo humilde, a un siervo que no abre su boca, a un siervo que es llevado al matadero y en cuya boca dice: no hubo engaño, no hubo pecado. Y ese no es Israel, lo siento. Israel es uno de los pueblos más rebeldes que existe en esta tierra. Se lo puedo comprobar con la Biblia, pero ya llegará el momento en que daré una enseñanza sobre todo eso. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el verdadero Hijo de Dios? El verdadero Hijo de Dios es Jesucristo. Y mire lo que vamos a ver, esto me impactó. En Mateo 2:15, porque usted dice: esta es una conjetura, pastor, y suena muy bonito, pero ¿es bíblico? Bueno, vamos a ver un versículo. Mateo 2:15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo.
Hace algún tiempo atrás este versículo me causó un conflicto y digo yo, ¿qué le pasa a Mateo? Mateo sacando un verso de contexto. Porque yo me fui a la referencia y Mateo está citando Oseas 11:1. Y en Oseas 11:1 no está hablando de Cristo aparentemente, está hablando de Israel. Vamos a leerlo. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero note que Mateo está usando este acontecimiento para hablar de que de Egipto vino Cristo a predicar, porque se acuerda que cuando él era bebé, Herodes quería matar a los bebés que eran de esa edad, porque estaba tratando de matar a Cristo, y dice que Jesús fue a vivir a Egipto. Y Jesús, cuando murieron los enemigos que lo querían matar, ¿qué pasó, hermanos? Volvió. Entonces por eso dice Mateo, y uno dice, Mateo, ¿qué te pasa? O sea, ¿no sabes lo que es contexto bíblico o qué? No, Mateo sabe mucho más que nosotros. Y Mateo sabe qué nos está queriendo decir. Mateo nos está queriendo decir que el verdadero Hijo de Dios, libertador, y cuyo sacrificio de verdad lleva el pecado de las personas, no es Israel, a quien Dios también había llamado de Egipto, sino Jesucristo. Podríamos llegar a la conjetura de que una de las razones por las que Israel estuvo cautivo en Egipto un tiempo fue porque era una sombra de que Cristo un tiempo iría a Egipto, y para que se cumpliera esta palabra. Mateo sabe más de Biblia que nosotros. No está sacando un versículo de contexto, sino que nos está enseñando que el verdadero Hijo de Dios es Jesucristo. No como los rabinos dicen, que el verdadero Hijo de Dios es Israel, y que el sufrimiento de Israel es el que lleva el pecado del mundo. Israel fue tentado en el desierto 40 años, 40 años fallaron. Jesús fue tentado en el desierto 40 días, no hubo falla ni pecado en él. Muchas sombras podemos ver ahí. Israel tenía 12 tribus. ¿Usted cree que Jesús por casualidad llamó 12 discípulos? Todo era figura. Israel no cumplió la ley, Jesús cumplió la ley. Israel representaba a Dios en la tierra antes que Cristo viniera. Cuando Cristo vino, Cristo es Dios encarnado en la tierra. Cristo es mayor que todos los patriarcas. Pastor, ¿y qué me dice de Moisés? Porque vamos avanzando y vamos hablando de hombres de rango en la Biblia, hombres grandes en la Biblia. ¿Es Cristo mayor que Moisés? La tradición enseña, hermano, que los rabinos, siempre cuando alguien se levantaba y decía ser el Mesías, ellos comenzaban a buscar cierto perfil que se pareciera a Moisés, porque estaba profetizado que cuando Dios dijo en Deuteronomio, me parece, yo les levantaré un profeta igual que tú, igual que Moisés, ¿se acuerda? Que Moisés dijo, será levantado un profeta. Entonces la tradición enseña que los rabinos, siempre que alguien se levantaba y decía ser un Mesías, porque había gente que decía ser un Mesías antes que Cristo lo hiciera, la tradición enseña que los rabinos empezaban a buscar algo. Ok, este dice que es el Mesías, comencemos a buscar en qué se parece a Moisés, porque el Señor nos dijo que sería como Moisés, entonces debe de haber en él rasgos de Moisés. Entonces mire lo que vamos a ver, Hebreos 3:3, perdón. Hebreos 3:3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra, ¿qué? La casa que el que la hizo. O sea, Moisés no tiene absolutamente nada de gloria comparado con Cristo. Él es de mucho mayor gloria. Por eso es que en Mateo 17, cuando usted ve la transfiguración de Cristo, que por cierto habla de su deidad, y aparece en Moisés representando a la ley y aparece Elías representando a los profetas, se oye una voz que dice, este es mi hijo amado. ¿Qué dice? A él oíd, a Jesús. Es bien importante que entendamos eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús demostró que él era mucho superior que Moisés en las obras que él hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que los rabinos estaban buscando en él un parecido de Moisés. Por ejemplo, Moisés, por medio de Moisés, Dios dio el maná en el desierto, 40 años, Éxodo 16, léalo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Él no dijo yo vine a darles pan, yo soy el pan. Por medio de Moisés, Dios les dio agua de la roca. Ahí está en Éxodo también. ¿Qué dijo Jesús?
yo soy el agua de vida. El que tome del agua del pozo de Jacob volverá a tener sed. El que beba del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Sí ve la superioridad de Jesús sobre Moisés en cuanto a las obras que los rabinos estaban buscando en Jesús. Pero lo más importante es esto, que aunque Dios dio la ley en el monte Sinaí por medio de Moisés, Jesús dio la vida eterna por medio de su sangre en el Calvario. Pastor, ¿puede usted respaldar eso? Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, y siempre que encontramos un pero tenemos que entender que sigue algo importante. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? Ya vimos entonces, Cristo es mucho mayor que Moisés. Ahora, Dios instituyó algo que se llamó el sacerdocio levítico, y vamos a ver si Jesús es mucho mayor que el sacerdocio levítico. El primero fue Aarón, y de ahí toda su descendencia fueron sacerdotes según el orden levítico. ¿Fue Jesús superior que ellos? Vamos a ir a Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15, hermanos, leo rápido. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aarón y todos sus hijos eran unos pecadores, pero Cristo no. Cristo es un sacerdote muchísimo más superior que todo el orden de sacerdocio levítico. Cristo vino como sacerdote, como sacrificio, presentó un solo sacrificio suficiente para siempre por los pecadores. Sin embargo, los sacerdotes en la ley tenían que primero expiar sus pecados. ¿Se acuerda? Primero tenían que expiar sus pecados antes de entrar al lugar santo, al día de la expiación. Porque si no expiaban sus pecados antes, ¿qué pasaba, hermano? Morían. Está escrito que dice que les amarraban un lazo en el tobillo. ¿Se acuerda? Un lazo en el tobillo y llevaban unas campanitas. Y cuando el sacerdote andaba haciendo ahí la expiación adentro, la gente estaba oyendo, sigue vivo, ahí andan las campanitas. Pero cuando ya no se oía nada, jalaban el lazo y lo sacaban, porque eran sacerdotes, falibles, hombres, pecadores. Pero Cristo es un sacerdote, hermano, mucho superior que Aarón y todos sus descendientes. Ahora, vamos a hablar de los reyes. ¿Cuál es el rey más importante en la Biblia? El que todos admiramos. David mató a Goliat, ¿no? Y es más importante David que Jesús, su reinado. Vamos a ver Mateo 22, 41 y 46. Dice así, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pobres de los que venían a toparse con Jesús, ¿verdad? Venían a preguntarle, hay un dicho en México que dice que vienes por lana y sales trasquilado. O sea, venían a tratar de callarlo, tratar de que él cayera en una contradicción, y más bien ellos quedaban turbados con la respuesta y quedaban sin palabras. David, hermanos, proféticamente es la ascendencia de Cristo, ¿verdad? Pero espiritualmente Cristo es el Dios de David. David no se puede comparar en nada con Cristo. David mismo vio o lo supo espiritualmente cuando él dijo el Señor a mi Señor, y ambas palabras se refieren a deidad. O sea, él sabía que Cristo iba a venir y que Cristo es deidad. No es un Dios más, es la deidad. Él tiene la deidad del Padre. Vamos a ver, hermanos, ahora a los apóstoles. Vamos avanzando, ¿no? Y vamos a ver si Cristo es mayor que los apóstoles. Ya vimos que es mayor que los profetas. Ya vimos que es mayor, hermano, porque Moisés es el más grande profeta que hay.
Pero vamos a ver si es más grande que los apóstoles. Nosotros tenemos por muy grande a Pablo, ¿verdad, hermano? Los cristianos hacemos mucho énfasis en Pablo. Casi la mitad del Nuevo Testamento lo escribió él, pero realmente Pablo no le llega ni a los talones a Cristo. Hebreos 13:1, escuche. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra griega apóstelo significa enviado. Jesús tuvo sus enviados, sus apóstoles, los envió a predicar el evangelio. Pero ¿quién era el apóstol superior? Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el enviado de Dios. Él fue enviado por Dios para que por medio de su sangre nosotros pudiéramos tener vida eterna. Creamos en el apóstol Jesucristo actualmente. Mucha gente cree en apóstoles y hasta apóstolas hay ahora, hermano. Mujeres que dicen que son apóstolas. Que el término correcto es que dicen yo soy la apóstol, ¿no? Siguen usándolo en género masculino, pero con el artículo femenino. Yo soy la apóstol, o sea, no dicen soy la apóstola. Y hay gente que cree eso, hermano. No, sí, se va a venir una apóstola a predicar. Ok, ya terminamos, hermano. Vamos a ver el último. Cristo es mayor que los apóstoles y Cristo es mayor que los ángeles también. Hebreos 1:6-8. Ya vimos que Cristo es mayor que todos los hombres. ¿Qué pasa con los ángeles que no son en sí hombres? ¿Es Cristo mayor que los ángeles? Dice Hebreos 1:6-8. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ahí está, Cristo es Dios. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Sabe que mucha gente, bueno, voy a terminar porque estamos en pantalla, voy a terminar. Tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hay muchas sectas, hermano, que tratan de negar la deidad de Jesús. La niegan por un tiempo. Yo he visto eso, la niegan por un tiempo y en los años van viendo que la evidencia bíblica es tanta que dicen, no, es imposible negarla. Y acaban diciendo, no, sí, siempre sí, Cristo es deidad. Por ejemplo, la Trinidad. Hay mucha gente que hace un énfasis tremendo que la Trinidad es babilónica, la Trinidad es romana, y cuando empiezan a estudiar de verdad a profundidad pasajes que hablan de que en Dios hay una pluralidad, dicen, no sabemos, nos retractamos y corrigen su doctrina, porque son doctrinas que no pueden ser negadas. Por eso existen desde hace 2000 años. ¿Quién es este Cristo? Es mayor que los hombres, pero también es mayor que los ángeles. Cristo es Dios. Ahí lo dice Hebreos. Cristo es Dios. ¿Ahora entiende por qué nos llamamos cristianos? Cristo es todo. Al Padre le ha placido darle toda la gloria. La gloria del Padre es la gloria del Hijo. Apocalipsis 5:13-14. Apocalipsis 5:13-14. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza. Hay gente que dice que no hay que cantarle a Cristo. La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Note la pluralidad y la singularidad en los versículos. Se le da la alabanza a ambos, al Padre que está en el trono y al Cordero. Se le da toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y para terminar dice en singular, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios es uno, hermanos. Nunca vayas a dejar que alguien te diga, tú eres trinitario, tú eres politeísta. No, es que no han entendido qué es la Trinidad. Es un solo Dios en 3 personas. Gloria a Dios.
Entonces, ¿podemos adorar al Hijo? Claro. ¿Podemos orar al Hijo? Claro. ¿Podemos exaltar al Hijo? Podemos cantar al Hijo. Al Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es una persona. Podemos orar al Espíritu Santo, adorar al Espíritu Santo, adorar, exaltar al Padre. Este es el verdadero cristianismo bíblico. Y son doctrinas que no son negociables. Y antes de que tomemos vino y comamos pan, necesitamos saber por qué lo estamos haciendo. Amén. Vamos a cortar hasta aquí la predicación. Vamos a ver ahora a continuación un video. No voy a orar porque no he terminado en sí, pero si pueden ayudar con las luces, no sé si algunos hermanos nos ayudan.